El presidente sirio acusa de nuevo a las potencias occidentales de apoyar a los terroristas en Siria. Tacha de ilegales la presencia de tropas extranjeras no autorizadas en su país. Uruguay ya tiene presidente electo. El candidato opositor Luis Lacalle Pou gana la segunda vuelta de las presidenciales. El oficialista Daniel Martínez reconoce su derrota. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consultó con presidentes latinoamericanos una intervención militar contra Venezuela. Lo ha revelado el expresidente de Brasil, Michel Temer. Hola, ¿qué tal? Ya vamos con las noticias. Gracias por seguirlas junto a nosotros aquí en Teherán. Después de 9 años de guerra en Siria, el presidente Bashar al-Assad reitera su llamado a luchar contra el terrorismo. Dice que este flagelo se ha alargado debido al apoyo occidental a los terroristas en su país. Además, tacha de ocupación la presencia ilegal de tropas extranjeras en Siria. El presidente de Siria denunció de nuevo el apoyo incesante de los países occidentales a los terroristas en su país. El terrorismo todavía existe en las regiones del norte. Lo que es aún más lamentable es que todavía se beneficia del apoyo de Turquía y los países occidentales, Estados Unidos, Reino Unido y especialmente Francia. Por lo tanto, todavía es temprano para hablar de la victoria. En una entrevista con el diario galo Paris Match, Bashar al-Assad tachó de ilegal la presencia de tropas extranjeras que no han sido invitadas por Damasco, incluida Francia. Cuando las fuerzas francesas llegan a Siria sin ser invitadas por el gobierno legítimo, es ocupación. No hay una gran diferencia entre apoyar el terrorismo y desplegar fuerzas militares para ocupar un país. Al-Assad acusó al presidente turco Recep Tayyip Erdogan de chantajear a Europa con la repatriación de milicianos extranjeros que combaten en Siria, al tiempo que dejó claro que todos los terroristas que sean detenidos en territorio bajo el control de Damasco serán juzgados en tribunales sirios. Erdogan está tratando de chantajear a Europa. Alguien que es respetado no habla de esta manera. A instituciones y leyes. Enviar a otro país a los terroristas o a las personas que han sido juzgadas y condenadas es algo que está sometido a acuerdos bilaterales entre países. Sacar a alguien de prisión que sabes que es un terrorista y enviarlo a otro lugar donde puede matar civiles es inmoral. En otra parte de sus declaraciones, el mandatario sirio cuestionó el asesinato del líder del grupo terrorista Daesh por Estados Unidos. Tachó de chiste la cooperación siria al respecto, como alegó su par estadounidense Donald Trump. Al-Baghdadi aprendió a desempeñar su papel cuando estaba en las cárceles estadounidenses en Irak. Por eso digo que es una gran comedia. ¿Realmente sucedió? Yo no sé. Eso no significa que no fue asesinado, pero si lo fue, no es porque fuera un terrorista. Pudieron atacar a Daesh cuando Daesh robó el petróleo sirio y lo envió a Irak, pero no lo hicieron. Y cuando Daesh atacó al ejército sirio en Deir ez-Zor, los estadounidenses atacaron al ejército sirio, y no a Daesh. Por lo tanto, no hemos colaborado con los estadounidenses de ninguna manera. No podemos trabajar juntos en la lucha contra el terrorismo con aquellos que lo apoyan. Al-Assad también volvió a rechazar todas las acusaciones formuladas por los países occidentales respecto a que las fuerzas sirias hayan utilizado armas químicas durante esos años de lucha contra el terrorismo. Dijo que los que acusan a Damasco no han presentado ni una sola prueba y simplemente tenían la intención de frenar el avance en la lucha contra el terrorismo. Sharia Alizadeh con información de Sonos Geromi, Hispan TV Noticias. Crece la tensión entre Ankara y París. Turquía acusa al presidente francés Emmanuel Macron de ser patrocinador del terrorismo, refiriéndose a las milicias kurdas de Siria. Él ya es el patrocinador de las organizaciones terroristas y los hospeda constantemente en el Eliseo. Si dice que su aliado es una organización terrorista, tenemos una respuesta para eso, pero realmente no hay nada más que decir. Macron no puede ser el líder de Europa con actitudes cambiantes. Es lo que dijo el canciller turco desde Ankara.
Cavusoglu también rechazó las críticas de Francia sobre su ofensiva militar contra los milicianos kurdos en Siria. La reacción turca llega después de que Macron dijo que Turquía no puede esperar la solidaridad de los aliados de la OTAN después de lanzar una ofensiva militar contra los milicianos kurdos en Siria. Los lazos entre Turquía y Francia se han enturbiado en los últimos años y esta nueva ronda de tensiones llega en vísperas de la cumbre de la OTAN en Londres. Y hablando de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se vive uno de los momentos más difíciles por discrepancias internas. Francia insiste en sus críticas contra la alianza y afirma que está en estado de muerte cerebral. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, enfrenta quizás su peor crisis desde su creación en 1949. Los motivos son las crecientes discrepancias entre sus principales miembros. El presidente francés, Emmanuel Macron, es quien incomoda a la alianza militar. En presencia del secretario general de la OTAN, ha reafirmado que la organización padece de muerte cerebral por falta de cooperación estratégica en una serie de cuestiones clave. Tal vez necesitábamos una llamada de atención. Se ha dado, lo agradezco y me complace que todos ahora consideren que la prioridad ahora es reflexionar sobre nuestras metas y objetivos estratégicos. En una rueda de prensa posterior a una reunión con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en París, Macron lamentó que la organización ha gastado los últimos 2 años en discusiones financieras sobre qué país aporta más o menos, sin tener clara su estrategia. Pidió un cambio de actitud para iniciar una conversación de fondo sobre la relación entre los aliados y las obligaciones entre unos y otros, y al respecto cuestionó la ofensiva militar turca contra el norte de Siria. Una alianza también significa solidaridad entre aliados. No es solo tomar decisiones que tengan un impacto directo en la seguridad de los demás. No podemos decir que, por un lado, somos aliados y al respecto exigir solidaridad, y por el otro, permitir que sus aliados se enfrenten al hecho consumado de una operación militar que pone en peligro la acción de la coalición contra Daesh, alianza de la que la OTAN es miembro. Ajena a las críticas de Macron a la alianza, la canciller alemana Angela Merkel hizo un llamado a favor del bloque, alejándose de la propuesta de Macron de crear un ejército europeo. Merkel insistió en preservar la OTAN, ya que, a su juicio, Europa no es capaz en estos momentos de defenderse por sí sola. El secretario general de la OTAN coincidió con esta opinión y defendió la integridad de la alianza. Aseguró que los fundamentos del bloque son fuertes y que seguirá modernizándose. En los últimos años, la OTAN ha implementado el mayor refuerzo de nuestra alianza desde el final de la Guerra Fría, con la mayor disposición de fuerzas, con el combate y las tropas desplegadas al este de la alianza, por primera vez en nuestra historia, con una nueva estructura de comando, y vemos que los aliados europeos se están intensificando y también que Estados Unidos está aumentando su presencia militar en Europa. En medio de estas divisiones, los líderes de la alianza se preparan para reunirse el 3 y el 4 de diciembre en Londres, cuando se marcarán los 70 años de la OTAN, para hablar del futuro de la organización. Roberto de la Madrid con información de Narim Yandar, Hispan TV Noticias. La canciller alemana Angela Merkel denunció la propagación del odio en el país y dijo que la libertad de expresión tiene límites. Pero la libertad de expresión tiene límites, y estos límites comienzan donde se divulga el odio, donde se hiere la dignidad de otras personas, y tenemos que enfrentarnos a esto en esta casa. De lo contrario, esta sociedad ya no es la misma como una vez fue. En unas declaraciones en el Parlamento alemán, Merkel advirtió sobre la amenaza de la ultraderecha en el país y mostró todo su desprecio hacia el odio. Esta reacción de la canciller se produce tras un gesto de una diputada ultra, quien, más allá de los gritos a sus adversarios en el Parlamento, comenzó a hacer un gesto muy claro, el de "te voy a cortar el cuello". Entre sus declaraciones más polémicas, la diputada Beatrix von Storch ya había pedido disparar a los refugiados que llegan al país. El oficialismo reconoce la victoria del candidato de la centroderecha, Luis Lacalle Pou, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Uruguay, celebradas el domingo pasado. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, reconoció la victoria de su contrincante, Lacalle Pou, del Partido Nacional, quien fue proclamado este jueves vencedor del balotaje por las autoridades electorales. Así, desde el próximo 1 de marzo, el ahora líder opositor se convertirá en presidente y desplazará al Frente Amplio, que gobernó Uruguay durante los últimos 15 años. Más noticias en Hispan TV. Y más represión en Chile. Más represión
Esa es la respuesta del presidente chileno a las manifestaciones antigubernamentales. Sebastián Piñera pidió a las fuerzas de seguridad que actuaran sin tibieza, alegando que se enfrentan a un enemigo poderoso. Quiero que tengamos conciencia, porque aquí no hay que dar espacio ni a la tibieza, ni a la ambigüedad, ni mucho menos a la debilidad. Estamos enfrentando un enemigo poderoso e implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que no respeta la vida de los seres humanos. En ceremonia de graduación de 260 inspectores de policía, Piñera insistió en que el Congreso debe aprobar cuanto antes los proyectos de ley que presentó para castigar a los manifestantes. 5 semanas de protestas se han topado con una dura represión policial que ha dejado unos 26 muertos. Además, han paralizado completamente a Chile y afectado negativamente a su economía. El expresidente de Brasil, Michel Temer, reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consultó con mandatarios latinoamericanos una intervención militar en Venezuela. Además, acabo de hablaros de Venezuela. Yo recuerdo que el presidente Trump una vez nos invitó a mí y al presidente de Colombia y también al de Panamá. El día anterior a una reunión de la ONU, nos fuimos a cenar con él y él quiso saber cómo íbamos a intervenir en Venezuela. Y yo le he dicho, yo y Santos, que era el presidente de Colombia, le dijimos, nosotros estamos pues tomando decisiones diplomáticas, nadie está pensando en invadir Venezuela. No vamos a hacer nada parecido. Lo dijo en una intervención en la Casa de América, donde afirmó que la crisis en Venezuela fue uno de los principales problemas internacionales enfrentados durante sus poco más de 2 años en el poder. Estados Unidos ha recurrido a diversas tácticas, incluidos los embargos y un fallido golpe de Estado, además de amenazas de una invasión al país para derrocar al mandatario venezolano Nicolás Maduro. Caracas, a su vez, ha denunciado en reiteradas ocasiones que las pretensiones golpistas de Washington se realizan para apoderarse de los recursos del país bolivariano. Quienes han tratado de resolver el famoso cubo Rubik saben que se trata de algo poco complicado, sobre todo cuando se hace con ojos cerrados. Pero una niña india lo arma en un par de minutos con sus ojos vendados. Les contamos en breve. Después de 7 años, la guerra continúa en Siria. Según informes proporcionados por varios institutos, hasta finales de 2018, la guerra siria se había cobrado la vida de más de 500.000 personas y había provocado que 12 millones se vieran desplazadas. 2000 وقت اللي تحررت حلب بال 2016 وقت تحررت حلب بالكامل حسنا نرجع ندخل لهون شفناها مدمره. بيرجعوا نشوف رفقاتنا القديمين اللي كانوا مسافرين برا هلا صاروا قدامنا نرجع نقعد معهم نرجع نحكي معهم. فمباشرة بلشنا بالتعاون مع المحافظة والبلدية بلشنا إعادة الأعمار. Siria en 2018 es a la vez una tierra de tristeza y alegría. Alegría por la recuperación y liberación de muchas regiones del país y de tristeza por la pérdida de tantos seres queridos. Documentales por Hispan TV. Volvemos con las noticias. Gracias por seguirlas junto a nosotros. Irán repudia la irresponsable amenaza de sanciones de Francia sobre el acuerdo nuclear. El portavoz de la Cancillería de Irán, Seyed Abbas Mousavi, denunció que las declaraciones del canciller francés Jean-Yves Le Drian están perjudicando la eficacia de las iniciativas políticas de los estados firmantes del pacto para salvarlo. También rechazó que los estados europeos que firmaron el acuerdo nuclear en 2015 puedan activar el mecanismo del pacto para reintroducir las sanciones contra Irán.
Este miércoles, Le Drian dijo que París está estipulando activar este mecanismo. Las fuerzas israelíes destruyeron las casas de 4 palestinos en la ocupada Cisjordania, forzando a más familias a desplazarse. Bulldózeres israelíes irrumpieron este jueves en los barrios de Beit Khalil y comenzaron a derribar las viviendas. Una medida que desató protestas y choques entre fuerzas israelíes y los palestinos. El régimen de Tel Aviv acusa a los propietarios de las casas de estar involucrados en la muerte de un soldado israelí en agosto. Según la ONG israelí Selem, entre 2006 y octubre de 2019, unas 1.500 casas palestinas han sido destruidas en Cisjordania ocupada. El ejército entró cuando estábamos sentados en la casa, me arrestaron, luego vinieron más fuerzas y demolieron la casa y los niños pequeños comenzaron a correr, estaban asustados y horrorizados. En otros temas, Esquerra Republicana de Cataluña insiste en la creación de una mesa de diálogo entre el gobierno central y el gobierno catalán, si los socialistas quieren que faciliten la investidura a Pedro Sánchez. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, está de acuerdo con la formación de esa mesa para abordar el conflicto catalán y quiere sentarse en ella como jefe del gobierno. Desde Madrid amplía la información nuestro corresponsal David Hernández. El Partido Socialista de Pedro Sánchez continúa negociando con los grupos políticos su investidura. Esquerra Republicana de Cataluña exigirá al PSOE que firme públicamente y se comprometa por escrito a establecer un calendario de trabajo para abordar el conflicto político catalán para facilitar la formación de gobierno. El objetivo de Gabriel Rufián es que tras la investidura se abra una mesa entre el Ejecutivo Central y el de la Generalitat para abordar la crisis. Carmen Calvo dejaba abierta la posibilidad de hacer una comisión bilateral entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de la Nación, porque se recoge dentro del Estatut. O sea que la posibilidad está bastante abierta y bueno, otra cosa es luego lo que se decida dentro de esa mesa de negociación. El presidente catalán Quim Torra quiere sentarse en esa mesa de negociación como jefe del gobierno. El problema de todo eso es que el PSOE no reconoce Quim Torra como interlocutor válido, porque lo que está esperando el PSOE es que se haya inhabilitado en este caso por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por lo tanto, como sabe que en unos meses, seguramente en la primavera, va a haber elecciones en Cataluña, pues no puede darle pues este título de interlocutor válido para negociar. La CUP considera que de producirse esa mesa de negociación se tendría que hablar de autodeterminación y amnistía. Somos escépticos en relación a la capacidad que tenga o la voluntad que tenga el gobierno español que salga de hacerlo en estos términos. En todo caso, nuestra función aquí, hemos dicho y repetimos, que es contribuir, es trabajar para que los partidos independentistas de nuestro pueblo y de los restos de pueblos del Estado hablen y negocien y hagan política en base a la amnistía, a la autodeterminación y a la consecución de derechos para las clases populares. Los socialistas y Unidas Podemos están negociando con discreción la estructura que tendría el nuevo gobierno de coalición. Sin embargo, ese ejecutivo no será posible sin el apoyo de otras fuerzas políticas. Pablo Iglesias reconoce que la investidura de Sánchez aún no está resuelta y pide al resto de grupos afrontarla con empatía y generosidad. Los socialistas intentan lograr la abstención de la formación de Gabriel Rufián. La consulta de Esquerra Republicana de Cataluña a sus bases obtuvo un rotundo apoyo para iniciar una negociación con el PSOE. Sin embargo, el 94% rechazó facilitar la investidura de Pedro Sánchez si los socialistas no aceptaban crear una mesa de negociación para buscar soluciones al conflicto catalán. David Hernández, Hispan TV, Madrid. El Parlamento Europeo aprobó una resolución para declarar la emergencia climática en la Unión Europea. La resolución fue aprobada con 429 votos a favor, 225 en contra y 19 abstenciones. Los partidos de derecha se opusieron a la medida y consideraron el asunto como urgencia y no como emergencia. De esta forma, Europa se convierte en el primer continente en declarar la emergencia climática. Mediante la propuesta, el Parlamento Europeo pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las instituciones globales llevar a cabo las acciones concretas necesarias para luchar y contener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde. Los trabajadores de la industria metalúrgica italiana se han reunido en modo de protesta contra el gobierno debido a una total falta de atención por parte del gobierno actual y de los precedentes en los últimos años. Más detalles con Carlos Díaz.
Los trabajadores del sector metalúrgico, acompañados del principal sindicato de la industria del metal en Italia, ha convocado una asamblea en la sede sindical en modo de protesta para pedir al gobierno mejoras en el sector, asegurando que han sido olvidados por los diferentes gobiernos en los últimos años. El problema es que a día de hoy estamos volviendo atrás, donde los derechos de los trabajadores se están reduciendo. Pensamos que para poder vivir con libertad también en el puesto de trabajo tenemos que seguir luchando. Lo que habíamos conquistado ya en el pasado y por desgracia tenemos que reconquistar los derechos que ya teníamos. La asamblea a modo de protesta ha sido programada con motivo del 50 aniversario de la primera gran manifestación del sector en 1969, donde los trabajadores, gracias a las multitudinarias protestas en aquella época, consiguieron negociar la firma de un nuevo contrato de 40 horas semanales y el derecho a reunirse, convirtiéndose en un hito histórico de la democracia en Italia. Esta Asamblea General también ha sido convocada para recordar que en 1969 conseguimos firmar con el gobierno el Contrato Nacional de los Trabajadores del Sector Metalúrgico, y es una gran ocasión para recordar la conquista que obtuvimos a nivel laboral para los trabajadores. Con esta iniciativa, los sindicatos exigen un mayor diálogo con el actual gobierno para volver a conectar la lucha y las negociaciones de una extraordinaria generación de trabajadores que lucharon por sus derechos en 1970 y continuar esta lucha por los derechos de los trabajadores con la actual fase política y económica del país. Al gobierno le pedimos una mayor atención sobre el valor del trabajo a día de hoy en Italia y en el resto del mundo, ya que la sensibilidad de los diferentes gobiernos en Europa respecto al trabajo es muy baja, por lo que seguimos luchando para imponer al gobierno una mayor atención. Tanto en la industria automovilística como en las cadenas de producción metalúrgica, los trabajadores afirman que en los últimos tiempos han perdido una gran parte de sus derechos. La continua falta del personal, la renovación de contratos, el bloqueo de los salarios y la falta de promociones internas, entre otras. Pedimos al actual gobierno que relance el actual desarrollo económico de otra manera. Se necesita inversión tanto pública como privada, que cree más puestos de trabajo, sin perder ningún tipo de derechos, ya que el trabajo sin derechos no es el trabajo del cual habla nuestra Constitución, ya que Italia es una república basada y fundada en el trabajo. Con motivo del 50 aniversario de la gran primera manifestación en la historia de la industria metalúrgica, los sindicatos piden al gobierno una mayor tutela del sector, reclamando más derechos, más seguridad y contratos dignos para todos los trabajadores. Carlos Díaz, Hispan TV, Roma. Sigue aumentando la cifra de muertos por el devastador terremoto en Albania. Ya son 40 las víctimas, según las críticas oficiales. Esto mientras continúan las operaciones de rescate para encontrar posibles sobrevivientes. Además, llegaron misiones de otros países para ayudar en las operaciones de búsqueda que se están viendo complicadas por las sucesivas réplicas. Este martes un terremoto de 6,4 de magnitud en la escala Richter sacudió el país. Además de muertos y heridos, también dejó grandes daños materiales en varias partes de Albania. El terremoto fue seguido por cientos de réplicas, algunos significativos. Estábamos durmiendo cuando ocurrió el terremoto. Fue horrible. En los últimos 2 días hemos estado durmiendo fuera en los coches y las réplicas del terremoto comienzan cada minuto, cada hora. Resolver el famoso cubo Rubik siempre ha sido una tarea difícil, y más si se hace con los ojos vendados. Pero en este mundo nada es imposible, ya que una niña india ha establecido un nuevo récord justamente al resolver un Rubik con los ojos vendados. Se trata de la niña prodigio Sara C., de 6 años, que logró establecer un nuevo récord Guinness luego de resolver un rompecabezas de cubos de 2×2 Rubik con los ojos vendados en solo 2 minutos y 7 segundos. Eso también mientras recitaba poemas. Por esto fue declarada la genio más joven del mundo por la Asociación del Cubo de Tamil Nadu. Así llegamos al final. Volvemos en media hora.